estamos dando nada más unos minutitos para que toda la gente que nos está pidiendo acceso pueda entrar y enseguida comenzamos. Ok, perfecto. Vamos a hacer prueba de sonido. ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Platíquenme. Manitas arriba. Sí. Super. Ok. Ya está habilitado el chat de la plataforma para que conforme vayan teniendo ciertas dudas o cuestiones, pues nos puedan ir escribiendo. Ahorita en un momento voy a habilitar también el chat del WhatsApp para que ahí también nos puedan escribir. En caso de que tuvieran problemas para volver a acceder, la recomendación es que se salgan y vuelvan a entrar. A veces la plataforma se queda pasada por unos minutos. Algunos de ustedes nos han comentado que han tenido esos problemas, entonces el consejo siempre va a ser salirse y volver a entrar. Ok, pues vamos a dar inicio. Les platico. Qué bueno que están aquí. Buenas tardes. Ni los he saludado, ya ven. Hoy es lunes 2 de agosto y estamos en nuestras conferencias de salud. Estamos muy contentos. Hoy es un tema que creo, y me incluyo muchos, habíamos estado esperando por mucho tiempo. Vamos a hablar de el COVID en cuestiones pediátricas y mientras acabamos de dar accesos, porque hoy tenemos un poquito más de gente en las salas, todavía tenemos algunas solicitudes que están pendientes. Entonces, si me permiten, déjenme les comparto mi pantalla para que puedan ver un video chiquito de IGACEM y así demos unos minutitos y ya podamos empezar todos juntos, ¿les parece? Sí, váyanme escribiendo en el chat de dónde nos están viendo, si son de la ciudad, a qué gente de los estados tenemos, exalumnos, veo por ahí muchas caras conocidas, váyanos escribiendo. Perfecto, a ver, platíquenme, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, ok, súper. Entonces, acompáñenme a ver estos dos videos en lo que comenzamos. Bienvenido a IGACEM. La Universidad por Videoconferencia te invita a conocer nuestra Escuela de Administración, donde contamos con licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría y Finanzas, además de maestrías y doctorados en Administración y Alta Dirección. En nuestra Escuela de Derecho tenemos las licenciaturas y doctorado en Derecho y una maestría en Ciencias Penales. En la Escuela de Educación puedes cursar la licenciatura en Maestría y doctorado en Educación y una maestría en Educación Inclusiva. Y en nuestra Escuela de Ciencias de la Salud podrás estudiar la licenciatura en Enfermería y Trabajo Social, los posttécnicos y especialidades, maestría en Administración de Hospitales o de la Salud Pública y el doctorado en Administración de las Instituciones de la Salud. ¿Qué esperas para superarte? IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial, SC. Soy la maestra Julieta Espinosa y yo estudié la maestría en Administración de Hospitales. Quiero compartir con ustedes la experiencia de haber estudiado dicha maestría. Gracias a los conocimientos que me otorgó el estudiar esta maestría, he podido
hablando de áreas como economía de la salud, mercadotecnia de la salud, calidad, finanzas. Todas estas áreas del conocimiento les van a permitir formar parte integral del hospital en el que ustedes pertenecen o al que ustedes gustaría pertenecer, de una manera mucho más activa en todas las áreas. La maestría nos permite obtener las herramientas necesarias para hacer frente a la actualidad. Estamos viviendo un momento donde la economía de la salud está dirigiendo la economía del país y la economía mundial. Todo esto lo van a poder aprender y lo van a poder vivir dentro de la maestría en administración de hospitales. Es una decisión muy inteligente porque, como les digo, el personal de salud ya no puede estar ajeno a estas áreas de conocimiento. Deben de ser parte de su formación integral como profesionales. Después de que ustedes hayan terminado esta maestría, serán profesionales multitareas que les van a permitir tener conocimiento de muchísimas más áreas, un perfil profesional mucho más integral, mucho más valioso para el mercado, mucho más valioso para ustedes, y definitivamente ampliará su criterio, ampliará su visión y les permitirá ser parte activa en la administración de un hospital. Ok, perfecto. Ahora sí, me parece que ya no tenemos a nadie que nos esté dando solicitudes. Perfecto, entonces el día de hoy, como les comentaba, tenemos un tema muy interesante y para eso tenemos un invitado especial. Déjenme se los presento. Él es nuestro médico que nos va a dar la plática. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle y tiene 2 especialidades. La primera es la especialidad pediátrica médica que la cursó en el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza. La segunda es una especialidad de neumología pediátrica, igual en el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, y actualmente es médico adscrito en esta área de neumología pediátrica y a la vez tiene su consultorio particular. Sin más, démosle la bienvenida a Luis. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, muy contentos de tenerte aquí. Pues déjenme les platico un poquito la dinámica que vamos a estar llevando el día de hoy. Primero, por favor, les voy a solicitar las reglas básicas. Ya saben, tengan su micrófono en silencio. Si tienen alguna duda, en el caso de estas sesiones, todas las preguntas que pudieran surgir en el inter de la entrevista que vamos a tener y de las respuestas, por favor, ayúdenme anotándolas en el chat. No podemos como tal cederle la palabra a alguien en particular, porque entonces nos perderíamos muchísimo tiempo en lo que cada uno quiere dar su opinión. Entonces, ayúdenme si en el camino van teniendo dudas, con toda confianza, ya sea en el chat del WhatsApp o en el chat de Meet, me ayuden a ir poniendo sus dudas y al final ya retomaríamos. Recuerden que el día de hoy vamos a responder todas las preguntas que se estuvieron mandando en estas últimas 2 semanas. Entonces, a menos de que al final tuviéramos tiempo extra o surgiera en el inter algún tema de interés, bueno, ya lo tocaríamos. Nosotros hemos dividido, para que sea más fácil para ustedes y las preguntas no estén un poco mezcladas y saltemos de un tema a otro, vamos a dividir esta entrevista en 5 partes. La primera, el doctor Luis nos va a apoyar dándonos todas las respuestas y dudas sobre la prevención, sobre todas estas cuestiones que queremos saber para prevenir el COVID. En una segunda parte vamos a hablar como tal ya del COVID, los síntomas, el proceso de la enfermedad. En un tercer momento hablaríamos de las secuelas y los tratamientos que podríamos dar. Acuérdense que nos vamos a enfocar solo en cuestiones pediátricas. Yo sé que muchos tienen dudas del COVID en adultos, que estamos preparando una conferencia para abordar ahora el tema del COVID ya en el caso de los adultos. Entonces, lo único que les pido también es ayúdenme a que todas las preguntas que lleguen a surgir sean única y exclusivamente de pacientes pediátricos, ¿sale? Vamos a tener en un cuarto momento una parte muy interesante de mitos, de todos estos mitos que hemos escuchado, de qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer. Y por último vamos a tocar el tema que me parece que a todos nos está llamando más la atención por la situación que estamos teniendo actualmente, que es las vacunas en la parte pediátrica. Entonces, si nadie más tiene alguna duda, vamos a comenzar, ¿les parece?
Sí. Ay, están muy serios, déjenme. Ok, saludos desde el estado de Hidalgo, desde la Ciudad de México. Ok, perfecto, desde Pachuca. Muy bien. Pues entonces, déjenme les empiezo a decir un poco las preguntas. Si quieres en esta parte, Luis, te voy a hacer 2, 3 preguntas que son muy similares y ya tú nos ayudas con las respuestas. Perfecto. La primera, es importante que les diga que estas preguntas no solo son del WhatsApp, son también de Facebook y de Instagram, de nuestras redes sociales, que también nos estuvieron llegando por ahí. Entonces tenemos también esas preguntas para todas aquellas personas que nos decían todavía ayer en Instagram que no les estábamos haciendo caso, si todavía los contemplamos y todavía anexamos sus preguntas, entonces no se preocupen. Va que van, platícanos un poquito. Cuando nosotros hablamos de pacientes pediátricos, ¿de qué edad a qué edad sería? Para que empecemos a entender este aspecto. Pues nosotros como pediatras vemos niños desde el nacimiento hasta los 18 años de edad, ¿ok? Es como este rango tan amplio y a partir de ahí dividimos pues de acuerdo a las edades, ¿no? Los recién nacidos, los preescolares, bueno, los lactantes, los preescolares, y pues los escolares y ya los adolescentes, ¿no? Pero es todo este rango tan amplio. Súper, entonces, el día de hoy, todos los que tengamos dudas, prácticamente desde un bebé que esté recién nacido hasta los 18 años, ¿verdad? Va a quedar. Platícame, ¿hay alguna forma en particular o algunos consejos que nos pudieras dar para que nosotros podamos prevenir que el niño se contagie? Pues realmente todas las medidas que ya conocemos, o sea, que están publicadas y están demostradas, pues son las que yo les voy a decir. O sea, durante el inicio de la pandemia se sospechó que, o bueno, se pensaba que la enfermedad podía transmitirse de diferentes maneras, ¿no? Realmente es un virus nuevo, entonces la forma de transmisión pues ha ido como de muy sospechoso que se podía ver antes. Actualmente pues ya podemos saber que pues es a través de las gotitas, ¿no? De flush, estas que sacamos cuando estornudamos, cuando hablamos, cuando tosemos. Entonces la principal forma de prevención pues es evitando estas gotitas, ¿no? No tener contacto con personas que puedan estar contagiadas. Entonces, por eso es que ahorita la principal forma de protegernos es el cubrebocas, ¿no? El uso de cubrebocas, un cubrebocas, doble cubrebocas, de acuerdo a la edad, que bueno, más adelante vamos a hablar de esto. Una es eso, ¿no? Otro, pues es el lavado de manos, el evitar, bueno, se hace referencia a que tener los lugares bien ventilados, en un cuarto donde hay muchas personas, pues abrir las ventanas, y pues serían como estas, ¿no? Las principales. Ya hablando como de forma general de prevención de salud, pues una alimentación adecuada, evitar comer en la calle, o sea, hay estudios, pues ya como desde diciembre a la fecha, que han visto que se puede transmitir en heces, ¿no? Entonces, muchos de los lugares donde vamos a comer a veces no tienen las medidas higiénicas adecuadas, ¿no? Entonces, es raro que eso pueda pasar, pero también es una posibilidad, ¿no? Entonces, las principales son estas: uso de cubrebocas, distanciamiento social, ventilación adecuada, la sana distancia que ya se ha hablado y pues nada más, ¿no? Serían como Ok. Justo decías tú del peso y era una de las preguntas que nos habían planteado. ¿Influye el peso y la alimentación para un contagio? Es decir, niños con un peso bajo o niños que no comen de manera adecuada, ¿es más fácil que se puedan contagiar? No, más fácil que se puedan contagiar, no. Realmente personas sanas, o sea, niños sanos, adultos sanos, los que sean, tenemos la misma posibilidad de contagiarnos si nos exponemos a un ambiente que sea el indicado para que esto suceda, ¿no? Pero sí, o sea, si hablamos de que hay un recién nacido que tiene un peso muy bajo al nacer, obviamente en él sus defensas van a ser menores y el mecanismo de respuesta ante una enfermedad pues va a ser peor que una persona sana, ¿no? Entonces, si hablamos también de que hay niños con un peso muy bajo, esto puede verse también reflejado en defensas bajas o en algún otro tipo de alteraciones que pueden hacerlos susceptibles a que esta infección sea, a lo mejor comparándolo con un niño que pudiera ser una infección leve, que en este niño pueda llegar a complicarse, ¿no? Y bueno, la alimentación es lo que ya comentamos, ¿no? Si la desnutrición o la obesidad y el sobrepeso van de la mano con una alimentación adecuada, ¿no? Entonces,
pues si tenemos una mala alimentación, pues esto nos predispone a tener enfermedades que a lo mejor, por ejemplo, hay niños que pasan desapercibidos como diabéticos, o sea que no se hace el diagnóstico hasta edades muy prolongadas, y entonces esta infección de COVID puede ser más fuerte en ellos porque incluso no están diagnosticados, ¿no? Ok. Alrededor de esto, la gente nos ha escrito que hay muchos mitos sobre este tipo de medicamentos o sustancias aparentemente milagrosas. Nos han preguntado sobre los factores de transferencia, nos han preguntado sobre medicamentos para el sistema pulmonar, nos han preguntado sobre test, sobre si el agua con limón tibia. Entonces, de todas estas cuestiones que hemos escuchado para prevención, ¿hay alguno que esté comprobado que realmente podamos apoyar con eso a reforzar el sistema inmunológico de nuestros hijos o no? Ok. Hay muchos estudios. Realmente la medicina como tal le llamamos algo que se llama medicina basada en evidencia, ¿no? En la que nos basamos en estudios que se hacen con mucha gente, con casos y controles principalmente, y a partir de eso vemos si un medicamento o algún remedio tiene alguna posibilidad, ¿no? De mejora o de intervenir ante alguna enfermedad. Desgraciadamente, pues es una enfermedad nueva, ¿no? Relativamente, apenas tenemos año y medio con ella, la estamos conociendo y vamos a seguir descubriendo más cosas conforme pase el tiempo. Pero de todos estos remedios y de todas estas, pues sí, son remedios o de boca en boca que van diciendo a la gente que esto funciona o no. Realmente no hay ningún estudio que lo compruebe, ¿no? Yo te podría decir, si esto le funcionó a una persona, puede ser que le funcione a otra, pero puede ser que no, ¿no? Entonces no hay estudios estandarizados que nos digan que una cosa sirve o no. El factor de transferencia, desgraciadamente también tiene como sus indicaciones bien específicas y son muy poquitas las enfermedades en las que sí ayuda, ¿no? Pero como se hizo una moda, se han ido utilizando indiscriminadamente para muchas enfermedades, ¿no? Entonces se usa como un remedio milagroso para enfermedades que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, lo que hacen con el factor de transferencia es que de una persona que ya tiene defensas o que ya tiene anticuerpos contra alguna enfermedad, le pasan la inmunidad a otra persona. Y ya a partir de eso se supone que la otra persona ya tiene defensas para esa enfermedad. Pero hasta ahora no hay algún estudio que te diga, estas 1000 personas se les extrajo la inmunidad o las defensas y se les pasaron a estas personas y esto mejoró. Realmente hasta ahora no hay. Entonces yo te podría decir que no, o sea, realmente no hay como algo específico que nos ayude a prevenir más que lo que ya llevamos mencionado hasta ahora, ¿no? ¿Hay algún riesgo en caso del uso indiscriminado? Por ejemplo, test de cierta marca con H que todos conocemos, o este tipo de remedios que la abuelita nos dice, dale, pensemos, no sé, tal vez un bebé de 6 meses y entonces como el agua con limón tibia a mí me funcionó, yo se lo doy. ¿Cuáles son los riesgos de emplear este tipo de remedios en niños cuando ya nos estás diciendo que no hay evidencia científica que sustente que realmente le va a ayudar? Pues de hecho eso sí, hay muchos casos reportados de niños, de lactantes, de recién nacidos, que por remedios que se han pasado pues de las abuelitas, ¿no? Les dan a los niños tés y té de anís y cosas así para todo lo digestivo y té de otras cosas, ¿no? Realmente no hay nada comprobado y no está recomendado el uso de tés, ¿no? Y menos en menores de 6 meses, ¿no? Entonces, yo les diría que no usen, que mejor vayan con su pediatra y que les diga que le pueden dar, ¿no? Claro, y ese es uno de los aspectos importantes, qué bueno que lo mencionas. Recuerden que todos los consejos que de alguna manera el doctor nos esté dando el día de hoy son consejos generales. Yo sé que algunos tienen como dudas muy particulares y nos apoyaron mucho en el chat escribiéndonos la edad, la fecha de nacimiento, el peso y casi el tamaño del niño, pero pues como tal sí tendríamos que hacer una exploración física o tendríamos que hacer como todo el diagnóstico para poder conocer qué necesita ese niño en particular. Nos preguntan también sobre el sistema inmunológico en el caso de niños que tengan riesgos. Nos hablaron de niños con asma, niños con soplos congénitos, inmunodeprimidos, con lupus, con rinitis alérgica, con otro tipo de alergias. Estos niños con este tipo de antecedentes tienen un riesgo de, por un lado, de contagiarse y por otro lado, de que si se contagian, agraven los síntomas, ¿o es parejo para todos?
sí se ha visto, la mayoría, bueno, es importante aclarar que la mayoría de los niños, incluso con estas nuevas variantes, hasta ahora, ¿no? Esto puede cambiar después porque los virus van cambiando. Hasta ahora se ha visto que la mayoría de los niños tienen una infección asintomática o leve, ¿no? Y son pocos los que llegan a ser moderados o graves y son muy pocos los que llegan a morir, ¿no? Afortunadamente. Pero sí, hay ciertas enfermedades que predisponen a que esta infección sea más grave, ¿no? Entre ellas, pues son las enfermedades que cursen con cualquier tipo de inmunodeficiencia, ya sea adquirida o congénita, ¿no? Pacientes con cáncer, con leucemia, con pacientes que tengan sus defensas bajas, ¿no? Algunos pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, por ejemplo, lupus, algunas otras, ¿no? Estos pacientes sí tienen más riesgo de tener alguna infección grave, ¿no? Incluso de fallecer. En los pacientes asmáticos o con algún tipo de alergias realmente no se ha visto una asociación de que sean enfermedades más graves, ni que los predisponga más, ¿no? Afortunadamente, porque realmente tenemos muchos asmáticos que no están diagnosticados. Entonces, pues no, serían nada más estas que ya te dije, y obesidad, ¿no? Los pacientes obesos son también de los más están más predispuestos a tener enfermedades graves. Ok. Hay algunas personas que me están levantando la mano. Apóyenme, por favor. Recuerden que no vamos a dar la palabra en vivo, sino que vamos a estar respondiendo las preguntas. Entonces, ayúdenme a ir escribiendo en cualquiera de los dos chats cuáles son las dudas que tengan y con todo gusto ahorita las retomamos. Ok, por último punto, para cerrar esta primera parte de prevención, nos preguntan, ¿cómo puedo saber yo si mi hijo tiene un sistema inmunológico fuerte o si necesito llevarlo a un especialista para que reforcemos este sistema? Ok. Todos los niños, principalmente los niños que van a guardería, al jardín de niños, bueno, a los que van a la escuela, generalmente se infectan, ¿no? O tienen alguna infección respiratoria en el transcurso del año. Entonces, sin embargo, pues sí hay datos de alarma en los que decimos, no me parece normal que mi hijo se esté enfermando 1 o 2 veces por mes de gripa o de tos, ¿no? O le esté dando diarrea o él tenga algún tipo de alergia, ¿no? Entonces, yo creo que quienes más conocen a sus hijos son los propios papás, ¿no? Entonces, ellos como que tienen estos foquitos rojos que dicen, esto no es normal, el niño siempre lo veo decaído, siempre tiene fiebre, a lo mejor la fiebre tarda mucho en quitarse. Entonces, en este caso de niños, yo creo que los papás son los que tendrían la mejor pauta. Sin embargo, sí hay como datos que nos dicen que un niño puede tener un sistema inmunológico débil, ¿no? Niños que no ganan peso, niños que se enferman más de 6 veces al año de vías respiratorias, o que tienen otitis media, o que tienen diarreas frecuentes, pues estos son como algunos de los datos más importantes, ¿no? Ok, y la recomendación siempre sería acudir al especialista, ¿no? Claro. Si yo te estoy viendo un problema, pues tal vez no dejar pasar el tiempo o no intentar resolverlo por mi cuenta cuando pues contamos con especialistas. Claro, ¿sabes qué pasa? Que en México hay como una falta de cultura de la prevención. Yo creo que si hubiera prevención nos iría mucho mejor como pues en temas de salud pública, ¿no? Generalmente esperamos a que ya el niño esté enfermo o ya que esté muy grave para llevarlo al pediatra, siendo que como padres hace falta conocimiento de las consultas del niño sano que se deben de llevar a cabo, ¿no? Entonces, sí es importante que vayan por lo menos una vez al año, una vez cada 6 meses a su pediatra después del año de edad, para que se detecten enfermedades, no solo COVID, o sea, bueno, esta es una enfermedad emergente, ¿no? Pero hay muchas enfermedades que pueden detectarse a tiempo y tratarse a tiempo y mejorar el pronóstico de los niños. Claro. En el caso, por ejemplo, nos decías que, bueno, teníamos que tener estas medidas de higiene. Algo que nos están preguntando es, ¿el uso del cubrebocas es o no es viable para niños pequeños? ¿Qué hago cuando tengo un niño tal vez de meses, de menos de 3 años y tengo que salir a la calle por alguna razón? ¿Cómo hago para que mi hijo esté protegido? ¿Le pongo una gorra con careta o cuáles serían las opciones en niños? ¿Se recomiendan o no el uso del cubrebocas? Claro, el cubrebocas, bueno, de acuerdo a la CDC, que es como la institución que regula todo esto en Estados Unidos,
y la OMS y pues todas las organizaciones aquí en México recomiendan el uso del cubrebocas a partir de los 2 años de edad, ¿sale? Porque antes de esto es difícil que si un niño se está asfixiando con un cubrebocas se lo quite, ¿no? Entonces hay mucho riesgo de asfixia en lactantes y en niños menores de 2 años. Entonces, en ese caso, que pues lo ideal sería que en estos momentos donde estamos con el repunte de la pandemia, no salieran a la calle los niños, pero si es necesario salirlo, cualquier medida de barrera. Las caretas surgieron, realmente no tienen como, el uso no está como muy regulado, o sea, no hay como un porcentaje que diga que tanto porcentaje previene de contagiarme de COVID, pero cualquier medida de barrera nos puede ayudar, ¿no? Entonces, si estamos hablando que el COVID se transmite por gotitas de flush, pues sí, la barrera de lo que es la careta, pues sí podría prevenir un poco, ¿no? Podría ayudarnos. Y hay caretas, estas que me dices con gorra, pues sí que se pueden utilizar en estos niños, ¿no? Entonces, lo ideal, pues sería, si ya va a salir, mantener la distancia con otras personas, y ya, ¿no? Perfecto. Me están escribiendo otras 2 preguntas. Acuérdense que vamos por temas. Ahorita que toquemos los temas que nos están mencionando, las retomo, ¿sale? Para Cari Vilchis y Alberto González, que me acaban de escribir, ahorita las retomo. Vientos, entonces vámonos con el segundo tema. Ok, y eso es la prevención, pero ¿qué pasa si ya me contagié yo o ya se contagió mi hijo? Primero, ¿cuáles son los síntomas para que yo me dé cuenta que mi niño está contagiado? Aplica igual que en los adultos, lo llevo a una prueba de sangre para que me digan que ya se contagió, le hago una prueba casera, o cómo me doy cuenta que mi hijo tiene COVID. Ok, pues los síntomas en niños realmente han ido cambiando con el paso del tiempo y con la presencia de estas nuevas variantes, ¿no? Que hemos tenido a lo largo de este 2021. Se hablaba en el inicio de la pandemia, pues que sí, los niños podrían tener síntomas leves como fiebre, congestión nasal, tos. Estos son como que los más importantes que siempre han tenido y que se parecen a los de los adultos, ¿no? Hay dolor de garganta, uno de los más importantes, y es importante que las mamás sepan esto, que la falta de apetito o el que el niño no quiera comer es como de los síntomas también más frecuentes. Fatiga, dolor de cabeza, irritabilidad, vómito, diarrea y dolor abdominal. Lo que hemos visto con el paso del tiempo y con estas nuevas variantes es presencia de somnolencia. Hay niños que están muy somnolientos, diarrea, que es como también de los más frecuentes, dolor de estómago, vómito, y pues esos serían como de los más importantes. En niños, y bueno, ya también se ha visto en algunos adultos jóvenes, hay ya casos reportados, hay algo que se llama síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID-19. Este es muy raro, es extremadamente raro, pero sí lo hemos visto, ¿no? Frecuentemente. Y en estos niños se agregan, bueno, las fiebres llegan a ser muy elevadas, ¿no? Y duran, o puede pasar un día completo sin que baje la fiebre. Hay vómitos, igual diarrea, dolor de estómago, pero hay más manifestaciones en piel, ¿no? Se llama rash, hay unos puntitos en la piel, ojos rojos, la lengua se les pone muy roja, con puntitos rojos también, hay dolor en la lengua, que bueno, esto se le llama glositis, e hinchazón en las manos, en los pies, en la cara, y creo que no se me está yendo alguno, ¿no? Y bueno, inflamación de los ganglios linfáticos, ¿no? Niños que sienten bolitas aquí en las axilas o aquí abajo de la garganta, también son síntomas importantes. Ok. Si yo como papá estoy contagiado de COVID, ¿automáticamente contagio a mi hijo? ¿O cómo es el proceso? ¿Cómo es que el niño adquiere esta enfermedad? Tiene que ser, en el caso, por ejemplo, imaginemos que ya nos contagiamos los papás. ¿Qué es lo recomendable? ¿Aislamos al niño con otra familia o qué podemos hacer en este caso? No, lo recomendable es que se aíslen las personas que viven en la misma casa, ¿no? Porque realmente si el niño, por ejemplo, no tiene síntomas, que estamos hablando de que los niños casi no tienen síntomas, si lo mandamos a otra casa puede ser que él sí esté contagiado y que sea sintomático y que contagie a más personas y que estén más en riesgo. Generalmente los mandan con los abuelitos, ¿no? Entonces, pues ya personas más grandes y tienen más riesgo de tener una infección grave, ¿no? Entonces, lo ideal es que permanezcan en casa con sus papás, al menos que los papás tengan alguna enfermedad grave y que no haya algún cuidador que pueda hacerse responsable de ellos, ¿no?
El proceso de contagio, no necesariamente los papás que estén contagiados contagian al niño, generalmente sí, ¿no? Pero depende de las medidas que tengan como familia. Si los papás usan cubrebocas, depende de la edad del niño, si él también está usando cubrebocas, si cada quien tiene sus propios cubiertos, si están en un lugar ventilado, o sea, dependen como de muchos factores para que este contagio suceda. Pero generalmente sí, o sea, si los papás están contagiados y conviven muy cercanamente, el niño, aunque no tenga ningún tipo de síntoma, puede estar contagiado, ¿no? Es recomendable que si los papás están contagiados, inmediatamente llamemos al pediatra para prevenir que el niño se pueda contagiar o hasta que el niño presente síntomas. Depende de si tiene o no factores de riesgo para una enfermedad grave, ¿no? Ya hablábamos de las enfermedades que pueden predisponer a tener un COVID grave, como la obesidad, los pacientes que están muy desnutridos, que tienen cáncer, leucemia, alguna enfermedad inmunológica. En este tipo de pacientes sí es necesario hablarle al pediatra de inicio para saber qué es lo que sigue, ¿no? Esto sabiendo que hubo el antecedente del contacto, ¿no? Si ya tenemos a un niño con síntomas, hay que identificar qué síntomas tiene, ¿no? Si vemos que solo es fiebre, y alguna sintomatología de vía aérea superior, pues también es necesario hablarle al pediatra y decirle, podemos agendar ahorita que está muy de moda, pues las videoconsultas, o agendar una consulta presencial, ¿no? Si las condiciones lo permiten, para darle un tratamiento, ¿no? Pero sí, si el paciente está asintomático, únicamente nosotros tenerlo presente, que él tuvo el contacto, no ha tenido síntomas, pero lo vigilo, ¿no? Si llega a aparecer algún síntoma, se lo reporto a mi pediatra, y si llega a tener algún síntoma de gravedad, pues lo llevo al hospital, ¿no? Ok. ¿Desde qué edad se pueden contagiar? En el caso de menores de 6 meses, ¿han presentado casos? Sí, claro, incluso desde el nacimiento. Y como les comento, pues realmente es una enfermedad nueva. Entonces, hay ya casos reportados de recién nacidos que tienen la enfermedad, ¿no? Ya sea que la adquieren al momento del nacimiento o durante el embarazo, ¿no? Entonces, no hay como una enfermedad como una edad en la que yo te diga, no, a partir de esta edad, no. O sea, puede ser desde el nacimiento y hasta los 100 años o más, ¿no? O sea, no importa. Ok. Esta parte que mencionas del embarazo, ¿son casos particulares o ya sería una regla de mamá embarazada con COVID es igual a bebé? No, realmente hay pocos estudios hasta ahora. Se ha visto que algunos bebés nacen con la enfermedad y algunos nacen con anticuerpos, o sea, como si ya hubieran tenido la enfermedad. Entonces, pues faltan muchos estudios acerca de esto, ¿no? Va. Nos están diciendo que en el caso de sospecha de un niño, ¿hay alguna prueba como tal que se le haga al niño o solamente nos vamos por la parte de los síntomas? Lo que te decía, ¿le hacemos un análisis de sangre? ¿Desde qué edad o cómo podríamos tener una prueba y cuál sería la más recomendable? Ok. Hay 3 tipos de prueba hasta ahora, ¿no? Que una es la PCR, otra que es la prueba de antígenos y la otra que es la prueba de anticuerpos. La prueba de anticuerpos únicamente te dice si el niño o cualquier paciente ya tiene defensas contra la enfermedad, ¿no? Ya se llama IgG o IgM. Si ya tiene IgG, quiere decir que está protegido de la enfermedad. La prueba de antígeno detecta el virus en la fase aguda de la enfermedad y la PCR, pues también detecta el material genético, ¿no? del virus. La prueba que está estandarizada y la que es más confiable es la PCR, también en niños, ¿no? Entonces, si tenemos a un niño que, suponiendo que a lo mejor nadie en la casa tiene ningún tipo de síntoma y el niño estuvo en contacto no sé, en la escuela, ¿no? Por ejemplo, estuvo en contacto con un niño, no presenta ningún tipo de síntomas, lo ideal sí sería hacerle una prueba, ¿no? Puede ser un niño que es asintomático y puede contagiar al resto de la familia, ¿no? Entonces, en esos casos sí. De inicio, si ya sabemos, por ejemplo, que algún contacto cercano es positivo, no tendría mucho caso hacerle la prueba si tiene síntomas, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones. ¿A qué edad se recomendaría realizar la prueba en el caso de PCR para niños? Se puede hacer a cualquier edad, o sea, no hay como una edad específica, no se puede hacer a cualquier edad. ¿Y tendría que ser en un laboratorio específico que atienda a pacientes pediátricos o...? No, cualquier tipo de laboratorio hace las pruebas.
Realmente la que les recomiendo pues es la PCR. Hay ya también pruebas de antígenos que son caseras, que ya son también de cassette, y se pueden hacer en casa. Sin embargo, pues hay como, a veces hay malas técnicas para la toma y por eso salen negativos, ¿no? Entonces yo sí les recomendaría que se hicieran sus pruebas en lugares que están certificados para realizarlas. Ok. Nos comentan en el chat que algunos de los signos y síntomas que menciona son similares al dengue. Me parece que no solo al dengue, sino a muchas enfermedades. La recomendación, a reserva de lo que tú me digas, creo que sería justo la parte de prevención que decías. No me voy a confiar en, creo que no es COVID, me suena más a dengue y me quedo en mi casa, sino independientemente de que pudiera ser dengue, una temperatura por la edad o cualquier otro proceso, ante cualquier síntoma diferente al proceso normal de crecimiento del niño, buscar a un especialista, ¿no? Claro, sí, en ese caso, bueno, ya los niños que tienen dengue, pues ya no solo es vigilancia, ¿no? Tenemos que tomarle también estudios de laboratorio y a partir de eso ya nosotros podríamos decir, bueno, parece más que tiene una infección viral de cualquier tipo o parece que tiene una infección por algún vector, como lo es el dengue, ¿no? Claro, y que es justo parte del objetivo de este tipo de pláticas, es la cultura de la prevención, que lo vamos a estar mencionando en cada una de las etapas. Me parece fundamental que todos aquellos, me incluyo, que tengamos niños pequeños, sí tengamos a la mano al especialista, porque a veces decimos, bueno, tal vez yo no cuento con la posibilidad de un servicio particular y tengo un servicio por parte de un seguro popular. Bueno, entonces tal vez desde la parte de tener la cartilla a la mano, saber el consultorio, el horario, creo que estas cuestiones son importantes porque a veces nos pasa que tenemos una emergencia y nos apanicamos, ¿no? Y entonces llegamos al hospital y nos piden datos como el carnet, no lo tengo, y es que necesito sello de vigencia, no, pero es que ni siquiera tengo mis papeles. Entonces creo que independientemente de que todos deseamos que nunca les pase nada a los niños, sí es importante que tengamos a la mano todos estos papeles. Si por otro lado tenemos la posibilidad de tener estos servicios particulares, sí tener a nuestro pediatra y, bueno, incluso valorar si nuestro pediatra está calificado para atender COVID, porque no es lo mismo en el caso tuyo de la especialidad que, bueno, neumología y todo lo que está relacionado directamente a la enfermedad, a que tal vez mi pediatra pues no tenga tanta experiencia porque ejerce de manera particular y no atiende niños con COVID. Ha habido el caso y yo les comento mi experiencia. Ustedes saben que nosotros tuvimos COVID y nosotros tenemos un niño que por ende tuvo COVID. No en todos los hospitales particulares pediátricos aceptan pacientes con COVID. También hay hospitales, no tanto públicos como privados, que van a determinar las normas de qué sí paciente pediátrico entra, qué no, y en qué estado de gravedad puede o no entrar un paciente pediátrico. Entonces, sí es importante que todos nosotros como papás tengamos a la mano todos los papeles con regla, ¿no? Si son seguros de gastos médicos mayores, ni les platico el relajo que te piden. Entonces, sí tengamos todo esto a la mano para que de alguna manera pues podamos prevenir en caso de que los síntomas se pudieran complicar. Sí, ahorita que mencionaste eso, se me olvidaba comentar hace rato que hablábamos de prevención, esquema de vacunación completo, ¿no? O sea, el tener esquema de vacunación incompleto también dificulta, ¿no? Puede ser cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria como influenza. Estamos ya casi próximos a llegar a temporada de influenza, entonces, de preferencia, bueno, obligatoriamente tengan el esquema de vacunación completo de sus niños, ¿no? Y otra cosa también importante que comentabas, sí hay gente, bueno, habemos médicos que estamos capacitados en COVID, ¿no? Porque lo vimos y porque así nos tocó la pandemia. Pero no hay un papel, o sea, específicamente ni para adultos ni para nadie, ¿no? No hay ningún papel que te diga es especialista o estoy certificado como especialista en manejo de COVID, no lo hay porque mucha gente cayó con este tipo de médicos que dan una serie de medicamentos que es así, o sea, una receta muy amplia de medicamentos, anunciándose como especialistas, ¿no? En COVID y la gente lo sigue, ¿no? Entonces, no hay como tal algún papel que diga soy especialista en COVID, ¿no? Sí, así me tocó, ¿no? Porque pues respondimos a la pandemia y esto, pero no es como que sea algún especialista, ¿no? Claro. Y también comentarles a la gente que no nos alarmemos. A veces, insisto, yo hablo tal vez desde mi experiencia, cuando nosotros nos
nos detectaron COVID, bueno, primero nos alarmamos nosotros y luego nos dio pánico saber que nuestro hijo podría presentar alguna complicación. Entonces, creo que también es importante que no anticipemos las cosas. No quiere decir que, ay, no pasa nada, pero sí estar al pendiente de decir, a ver, el niño no ha presentado síntomas graves, respiremos como papás y no entremos en la paranoia de decir, y entonces ya le voy a comprar esto y ya me dijeron que en Estados Unidos que lo envían por Amazon y no, y entonces empezamos a generar esta psicosis de que, ¿y si le pasa esto? ¿Y si le pasa esto? Y entonces empezamos a crear una burbuja y un estrés dentro, ¿no?, de una situación familiar cuando el niño no ha presentado ningún síntoma. Claro. Entonces, bueno, es un poco de la experiencia que nosotros tuvimos. Mi esposo, saben que se puso súper delicado y a mi hijo no le pasó más que temperatura 38, 2 horas y ya. No hubo ni un otro síntoma, no dejó de comer, no tuve más complicaciones de las que tal vez como papá a veces nos estresa pensar que lo que le está pasando al adulto le va a pasar al niño. Entonces, sí tengamos a la mano nuestro pediatra para que igual resolvamos estas dudas, ¿no? Qué padre que ahorita pues ya tenemos el espacio para poder estar más informados, porque pues tal vez hace algunos meses a los que nos tocó no teníamos ni idea de todas estas situaciones. Ok, vamos a cerrar el tema hasta aquí y vamos ahora a las secuelas. Ya hablamos de prevención, ya hablamos de los contagios y ahora, ok, ya el niño se contagió, ¿qué es lo que está pasando? Primera pregunta, ¿es probable que ya genere anticuerpos el niño que pasó por COVID? ¿Todos los niños con COVID ya generan automáticamente anticuerpos? Sí, en mayor o menor grado, o sea, te podría decir que sí, pero sí puede haber alguna reinfección, ¿no? O sea, estamos hablando de que todos los virus, incluyendo los coronavirus, son, por las características del propio virus, que son de tipo ARN, tienden a mutar, ¿no? Conforme van infectando a más personas, tienden a cambiar como un mecanismo de supervivencia del propio virus, ¿no? Entonces puede ser que entre los virus se parezcan, ¿no? Entre las mismas variantes que están surgiendo se parezcan, pero puede ser que yo me contagié de una variante que era del 2020 y ahorita llevamos en la variante Epsilon, ¿no? O sea, o un poquito más, ¿no? Entonces, puede ser que estas variantes tengan cierta composición diferente a las de un inicio de la pandemia y pueda reinfectarme. Entonces, probablemente yo tenga defensas contra el primer tipo de virus, pero contra este no. Y algo que todavía no sabemos y que vamos a descubrir con el paso del tiempo es por cuánto tiempo me van a quedar estas defensas, ¿no? O sea, se habla, igual que en los adultos, de que la inmunidad permanece hasta 6 meses, un poquito más, o sea, dependiendo, ¿no? Pero, pues depende también de cada paciente, ¿no? Exacto. ¿Cuánto tiempo, esta pregunta es interesante, cuánto tiempo dura como tal el COVID en niños? ¿Es el mismo periodo que dura en adultos o es más o menos? Sí, o sea, realmente el periodo de incubación es el mismo, y pues se habla de que el pico máximo de la enfermedad dura de 10 a 14 días, incluso puede durar 21 días, pero realmente los días del contagio, del aislamiento que se sugiere que debe de ser así, es el mismo que en adultos. Ok. En el caso de una reinfección, nos está preguntando Brenda Maldonado, ¿es más grave la reinfección o es menor? Depende. Puede ser que a lo mejor en la primera etapa yo me contagié o tuve mayor carga viral y tuve síntomas más graves, y a lo mejor en esta segunda vez, pues la carga viral a la que me expuse fue menos y desarrollé una infección leve, o a lo mejor ya me vacuné, ¿no? Entonces, puede ser que, bueno, esperemos que ya lleguemos a la etapa de vacunación en los niños, pero pues depende de varias cosas, ¿no? O sea, puede ser que tenga una infección más grave porque a lo mejor nuestro sistema inmune ya detecta de inicio esta infección que fue al principio pues extraña, entonces la ataco más agresivamente y desarrollo síntomas más graves, ¿no? Entonces, no se sabe, o sea, te digo, faltan muchas cosas por estudiarse todavía. Ok. ¿Hay algún tipo de ejercicios que tengamos o algún tipo de recomendaciones que tengamos que seguir después de que nuestros niños tuvieron COVID? Depende de la gravedad, ¿no? Generalmente, pues todas las secuelas que tenemos son respiratorias, ¿no? Entonces, como depende la gravedad de la sintomatología respiratoria. Existen muchos ejercicios de rehabilitación pulmonar,
pero en niños afortunadamente el pulmón es muy noble, ¿no? Entonces, con algunos ejercicios incluso que pueden implementarse con juegos, el pulmón llega a rehabilitarse muy rápido, ¿no? Así como tal, pues de manera general depende, ¿no? Depende de la gravedad de la enfermedad, si tuvimos muchos síntomas respiratorios, a lo mejor tuvimos alguna complicación neurológica o alguna complicación a nivel de huesos y músculos que nos dificulten hacer una actividad, pero en general sí hay ejercicios específicos de rehabilitación para niños y adultos con COVID. Exacto. Y creo que es una parte importante, así como hablamos de la prevención, hablar también de la cultura de la rehabilitación, que es muy baja en México. Nada más vamos al doctor cuando está enfermo, pero no vamos de, bueno, ya acabó la enfermedad, hágale el chequeo general para ver qué fue lo que afectó. Entonces sería importante, por un lado, bueno, antes, y por otro lado, después también acudir con el especialista para que él pueda valorar, ¿no?, el estado en el que está, y ya igual él determinará si necesitamos hacerle estudios, placas, etcétera, para ver los niveles que está presentando. Claro. Ok, nos mencionan, yo quisiera preguntar si mi hija de 6 años ya tuvo COVID, ¿tiene algún anticuerpo natural? Que era lo que nos comentabas, y te la junto con otra que dice, ¿hay alguna manera en la que se pueda prevenir que las consecuencias sean justo este síndrome multiinflamatorio post-COVID? No, bueno, en cuanto a la primera pregunta, sí, o sea, la verdad es que si tenemos una infección, pues el cuerpo es tan inteligente que desarrolla estas defensas, ¿no? Para prevenir que si vuelvo a tener contacto con este mismo tipo de virus, desarrolle una respuesta inmune adecuada, ¿no? Que me prevenga la enfermedad como tal. Entonces sí, se desarrollan anticuerpos naturales. Ajá. Y por el otro lado, pues, ¿cuál era la otra que me había de cómo puedo prevenir el síndrome multiinflamatorio post-COVID? Sí, no hay como una forma de prevenir el síndrome, realmente no hay, o sea, hay estudios de que hablan de la presencia de este síndrome inflamatorio multisistémico, pero no hay como tal alguna enfermedad que diga esto predispone a que esta infección por COVID sea más grave, ¿no? El síndrome inflamatorio multisistémico, y esto pues también se los agrego, se puede presentar desde la prima infección hasta 6 semanas después del diagnóstico, ¿no? Entonces, muchas veces, lo que decíamos hace rato, ¿no? Los niños están en contacto con los papás se recuperan, ya están como si nada, ya libraron el COVID, ¿no? Al niño nunca se le hizo una prueba, y a las 6 semanas el niño empieza con síntomas gastrointestinales, ¿no? Parecidos a una apendicitis ahí ya complicada, que muchas veces se confunden con apendicitis, ¿eh? Tienen fiebres súper altas, pero el único antecedente pues es este contacto con COVID, ¿no? Entonces, no hay como una característica que podamos decir, esto me va a desencadenar o no el síndrome inflamatorio multisistémico. Realmente, como les comento, es muy raro, pero sí es importante por eso que sepamos los síntomas o los foquitos rojos de gravedad, ¿no? Ok. Me están haciendo muchas preguntas en el WhatsApp sobre la parte de los tiempos de COVID. Entonces, ¿nos puedes ayudar a estructurar un poquito mejor esta parte? Me contagio, ¿cuántos días tienen que pasar? ¿Cuál de estos días es donde están los picos delicados? ¿Y qué tengo que hacer después? Entonces, si quieres primero esta parte de los días. Claro. El contacto, o sea, se da el contacto y el periodo de incubación del virus son 5 días, alrededor de 5 días, ¿no? Con la presencia de estas nuevas variantes se ha visto que puede ser incluso hasta 2 a 3 días del periodo de incubación del virus. De ahí pues ya viene la infección como tal, que va hasta los 10 días, y posteriormente viene el periodo de convalecencia, que va de los 14 hasta los 21 días, ¿no? Ok. Espérame, déjame te leo tal cual la pregunta que nos hicieron. Dice, si ya salió positivo, pero Sonia nos dice, pero no tiene síntomas, ¿cuándo es recomendable hacerle otra prueba? ¿Cuánto tiempo? O sea, salió positivo, lo verifiqué, no pasó a mayores. ¿Cuánto tiempo después tengo que hacerle otra prueba para verificar que ya no tenga ahora COVID? Ok, no hay una indicación para repetir pruebas, ¿no? No hay como tal, o sea, no tendría mucho caso hacerle una prueba si contamos estos días, ¿no? Si yo le hago la prueba
el día de hoy, pues y hoy me sale positivo, pues a partir de hoy yo cuento 10 días en los que sería contagioso mi hijo y ya, ¿no? A partir de ahí, en teoría, ya la infección se fue o ya no es contagioso la persona. Hay niños que permanece pues la PCR positiva, podríamos decirlo así, por la cantidad de replicación del virus, la carga viral, ¿no? Podría decirse. Pero son realmente raros y se habla de que ya no existe un contagio a pesar de esas pruebas positivas, ¿no? Entonces, que es un poco lo que nos están preguntando justo. Dice, en estos 10 picos cuando los niños podrían presentar complicaciones. La complicación la podría presentar en cualquier etapa del desarrollo del COVID y cuando es más peligroso para otras personas son este periodo de 10 días donde puede ser contagioso. Así es, así es. Okay. Y sí, la complicación incluso ya vimos, o sea, puede ser que tuvo el contacto hoy hasta dentro de 6 semanas manifestarse y ser una infección muy grave como el síndrome inflamatorio. Okay. Ya con eso también respondemos la pregunta que nos estaba haciendo Anita sobre cuánto tiempo después el niño ya no puede contagiar a los demás. Ajá. Y, acá en el chat, Sara y Laura nos comentan preguntas que ya habíamos respondido, nada más las retomamos. Dice que si niños con ATR de bajo peso y riesgo es riesgoso si contraen COVID, ya habíamos señalado que cualquier tipo de niño puede contraer COVID, pero niños con ciertas características pueden presentar consecuencias o un estadio de COVID más delicado. Y claro. Laura nos preguntaba, ¿cuando te da COVID te puede dar otra vez? Sí, ¿no? La respuesta era sí, porque hay diferentes variantes, entonces te puede dar otro tipo de variantes. Claro. ¿Cómo se sabe qué tipo de carga viral es más fuerte? Hay, realmente la PCR, lo que detecta es la presencia del virus, ¿no? Hay un valor específico de la PCR que se llama CT. Este número CT detecta el número de copias, ¿no? Entre más alto sea este número, quiere decir que tengo menor carga viral y viceversa. Okay. Realmente no está estandarizado, o sea, no hay como un artículo que me diga, oye, a partir de esto y tengo menos carga viral, a partir de esto tengo más carga viral, y los laboratorios no lo reportan, ¿no? Entonces, sí hay manera de medirlo únicamente con este valor que se llama CT, que me parece que el corte lo hacen en 30, y por eso es que algunas veces las pruebas salen negativas, ¿no? Porque tenemos menor carga viral y la PCR no lo detecta porque este CT está configurado para menor cantidad de copias. Pero sí hay forma de detectarlo, nada más que no está estandarizado, ¿no? Ok. Arely nos decía que tuvo un poco de duda con la última parte que comentabas acerca de que después de 6 semanas puede ser más peligroso. No decías eso, ¿no? Más bien referías que presentó síntomas 6 semanas después. ¿Nos puedes profundizar un poquito esta parte? Ajá, es que los criterios para el diagnóstico del síndrome inflamatorio multisistémico van desde la primera semana del contacto hasta las 6 semanas. O sea, puede ser que tenga manifestaciones, ojo, no de COVID, o sea, es diferente la infección por COVID-19 que la de síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Se puede manifestar hasta 6 semanas después del contacto con el virus, ¿no? Como tal, el COVID, no. El COVID hablamos de esto que ya decíamos, que tenemos el contacto, 5 días después desarrollamos la enfermedad, que generalmente es respiratoria y remite a los 14 días, ¿no? Okay. Las 6 semanas únicamente es para el inflamatorio multisistémico. Entonces, prácticamente el consejo sería como mamá estar al pendiente la duración del COVID y aproximadamente 6 semanas desde el contagio, que es donde se puede presentar este síndrome. Claro, sí, no, o sea, no estar así como al pendiente de qué es lo que le está pasando a mi hijo, pero si en el transcurso de estas 6 semanas él llega a tener alguna manifestación gastrointestinal, dolor abdominal, o le salen granitos en la piel, o la lengua, él me dice que le duele o que no puede comer, pues tenemos el antecedente de que hace 4 semanas, 5 semanas estuvo en una fiesta donde hubieron muchos niños y muchos se enfermaron, ¿no? Entonces este antecedente es muy importante y nos ayuda para tomar una decisión de acudir a un servicio de urgencias. Ok, perfecto. Entonces con esta última pregunta cerramos esta parte y ahora vamos a hablar de los mitos, que me parece que hay muchos. El primer mito sería, ¿tiene que salir el niño a algún lado, incluyendo escuela, natación, karate, fiestas, guardería? ¿Los niños deben de salir, sí o no? Pues lo ideal sería que no, ¿no? Pero realmente durante todo este año
hemos visto un incremento de estrés, de ansiedad, de depresión en niños que antes no se veía, ¿no? O sea, sí han incrementado los trastornos psicológicos y psiquiátricos en niños por este aislamiento, incluso temas de neurodesarrollo. Es difícil que yo pueda estar orientando o educando a un niño a través de una pantalla, ¿no? Es muy complicado y pues las maestras se sacaron un 10 porque hicieron todo su esfuerzo para esto, ¿no? Las maestras y los papás que estuvieron ahí con sus niños durante todo este tiempo. Entonces, hablando de en temas de pandemia, diríamos que no, porque estamos otra vez ante un repunte muy importante de la enfermedad, y está afectando más a niños y adolescentes, principalmente por temas de vacunación, ¿no? Pero si me preguntas por todo lo neurológico y todas las secuelas que está generando la pandemia, pues yo diría que sí sería prudente que salieran por lo menos a distraerse al parque o alguna otra actividad, ¿no? Ok, que aquí sería importante tal vez valorar, ¿no? No es lo mismo, tal vez yo como papá soy mamá soltera, no tengo quien me cuida al niño, necesito a fuerzas el servicio de una guardería, a decir, bueno, lo voy a llevar a una fiesta con 30 niños, con papás, que incluso a mí me sorprendió, por ejemplo, les comento el caso, ¿no? Tengo yo todavía conocidos ya grandes que decidieron no vacunarse, y ese es un tema que ahorita vamos a hablar de la vacunación, pero ¿qué pasa cuando yo sé que al lugar a donde voy no toda la gente está vacunada? Cuando sé que es un riesgo, entonces sí tendría que valorar, tal vez decir, bueno, llevo al niño al parque donde va a haber 2 niños más, o llevo al niño a una fiesta con 30 niños y 60 adultos, en un lugar cerrado además, ¿no? Entonces creo que coincido contigo en que el criterio lo tendríamos que poner nosotros como papás. Sí. Si yo sé que mi hijo tiene la necesidad de salir, pues tal vez buscar los espacios y los momentos adecuados, ¿no? Aquí Sandra nos comenta de la clase de natación individual. Bueno, pues tendríamos que ver, no es lo mismo llevarlo a la hora pico, donde hay 20 niños en natación, que llevarlo en un horario donde haya pocos niños, o las medidas de seguridad que pueda tener el lugar, si es al aire libre, etcétera. Entonces, creo que aquí no podríamos dar algo muy puntual de sí, no, más que el criterio que cada uno como papá pueda tener. Claro, y ¿Por qué? Perdón, dime. Las actividades al aire libre son las que más se recomiendan. Incluso si me parece que va a haber como alguna estrategia para tener las clases en lugares abiertos, ¿no? Que sean ventilados. Muchos papás me han preguntado, por ejemplo, esto de las clases de natación, que es como muy común. No hay evidencia de que el virus se transmita por el agua, ¿no? O sea, más bien en las clases de natación generalmente van muchas personas, ¿no? Y se vayan en la misma regadera y hay como mucho contacto, ¿no? Entonces, eso sería como el principal riesgo, ¿no? Si yo llevara a mi hijo, pues bueno, ver cuántas personas van a la clase, cuántos niños, si hay un lugar, si hay ventilación en el lugar, esto es como lo más importante. Sí, o si les piden, por ejemplo, yo he sabido de escuelas donde les piden que solamente ingrese el niño y los papás, obviamente, con careta, con medida de seguridad, ¿no? Con toda la protección que pueda tener. ¿Por qué son más contagiosas las nuevas cepas en niños y jóvenes? ¿Los afecta porque es una nueva variante o porque ellos no están vacunados? Lo que pasa es, yo creo que hay como se podría decir como sesgo, porque pues sí, ya los adultos generalmente ya están vacunados, ¿no? O sea, sí hay mucha gente que no se ha vacunado porque no quiere, pero ya la mayoría de los pacientes adultos están siendo vacunados. Entonces, sigue habiendo infección en adultos, pero gracias a la vacuna no se complican y pueden llevar la convalescencia y, bueno, toda la fase aguda de la enfermedad la pueden llevar sin problemas en su casa, ¿no? No llegan a requerir oxígeno, únicamente tienen síntomas leves y se recuperan en casa, ¿no? Y probablemente por eso es que no hemos tenido todavía desbordamiento de los servicios de salud hasta ahora, precisamente por la vacuna, ¿no? Y estamos viendo más llegada de niños. Sí tiene que ver mucho con vacunación, y porque realmente yo creo que se le perdió el miedo al virus, o sea, después de que bajó la segunda ola de la pandemia, nuevamente hubo fiestas, el regreso a clases, o sea, sí hubieron como factores de riesgo para que esto sucediera, ¿no? Claro, y yo invitaría incluso a la reflexión personal de como papás, ¿qué estamos haciendo? Porque
los papás estamos vacunados, el niño no, y yo me voy al cine con el niño confiada en que yo papá y yo mamá estoy vacunado, ajá, pero el niño, Claro, entonces sí meditar un poco como adultos qué estábamos haciendo, ¿no? sí, sí, sí. Ok, ¿existe transferencia de anticuerpos a través de la lactancia en madres vacunadas? Si la mamá le pusieron vacuna de X marca y está lactando, ¿puedo transferir los anticuerpos? Sí, hay estudios principalmente con la vacuna de Pfizer y la de Moderna que se administra en Estados Unidos, y me parece que por ahí hay alguno con AstraZeneca, en la que pues sí, se vacunaba la mamá y ya algunos de los niños generaban anticuerpos. Ojo, no todos, o sea, puede ser que aunque yo esté como mamá estén vacunadas, puede ser que no le pase anticuerpos, pero sí hay estudios que se han visto transmisión, se llama vertical hacia los, digo, por la lactancia hacia los. Ok. Hacia Nos preguntaron mucho sobre el regreso a clases, si es viable, si no es viable, si lo tengo que mandar, si no lo tengo que mandar. Entonces, bueno, creo que ya profundizamos un poco de, por un lado quedaría criterio del papá y por otro lado lo que comentabas de, pues tal vez buscar el regreso a clases en un espacio abierto y de forma escalonada para que el niño no conviva con estas situaciones. ¿Algún otro consejo en particular que nos pudieras apoyar con esta parte de cómo determinar qué hacer y qué no hacer, que nos están preguntando mucho? Bueno, en cuanto a esto del regreso a clases, que es como lo que más ahorita preocupa porque ya estamos próximos a eso, yo creo que hay que evaluar como familia, uno, el índice de vacunación que hay en los papás, ¿no? Si ya toda la familia está vacunada y el único que no está vacunado es el niño, pues valorar a lo mejor, voy a checar, pues, cuántos niños van a su salón, cómo es el salón, si es un tamaño adecuado, también la edad de los niños, ¿no? Porque ya hay papás que mandan a guarderías o a los niños antes de los 2 años de edad cuando ellos todavía no tienen un poquito de conciencia sobre la enfermedad, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho con los niños para que sepan qué es lo que puede suceder si yo me quito el cubrebocas, o qué es lo que puede suceder si no me lavo las manos, o si convivo, o si intercambio el cubrebocas con el amigo, porque ese me gustó más. O sea, yo creo que hay que trabajar un poquito más como papás con los niños para que sepan eh, lo que puede suceder y tengan un poquito más de conciencia sobre la enfermedad, ¿no? En cuanto a eso. Y en cuanto a qué no hacer, pues cuando ya tenemos a un niño que ya está infectado, pues únicamente vigilar los datos de alarma. Como tú decías, pues la mayoría de los niños van a tener síntomas leves, ¿no? Fiebre, a lo mejor moquito, a lo mejor un poquito de tos, pero va a ser sintomatología que no va a pasar más de 5 días, ¿no? Si yo veo que pasan estos 5 días y que no mejora con el tratamiento que le dio mi pediatra o que la fiebre no se le quita, bueno, pues es necesario que vayan a un servicio de urgencias o a lo mejor con algún subespecialista, ¿no? Y en cuanto a las pruebas que comentábamos, pues lo vuelvo a recalcar, no es necesario hacerle muchas pruebas al niño para ver que ya no tenga COVID. Podemos hacerle alguna de anticuerpos, si nos queda mucho la duda que haya desarrollado anticuerpos después de alguna infección, pero no es recomendable. O sea, lo ideal es vigilar con estos días que ya comentamos y nada más, ¿no? Ok. Hay una pregunta de Areli en el chat que nos dice que ella decidió llevar a su hijo a clases de taekwondo y que escuchó que hay un spray que se coloca y que eso lo puede proteger durante 1 hora aproximadamente. O por ejemplo, esta parte de la tarjeta sanitizante, ¿es viable este tipo de barreras independientemente del cubrebocas? Y estos son viables, estos otros métodos, ¿me da cierto tiempo de inmunidad para que pueda hacer algo? ¿O qué datos tienes tú de esto? No, es lo que comentábamos al principio. Realmente, por ejemplo, estas tarjetas que tú comentabas, pues no funcionan porque el método de contagio pues es a través de las gotitas que una persona expulsa hacia mí, ¿no? El tipo de spray, realmente no sé qué tipo de spray sea, pero tampoco confiere inmunidad porque supongo que pues se lo echan, pero de todos modos, si convive con una persona contagiada, pues no va a prevenir de que esa gotita me caiga en mi nariz o en mi boca, ¿no? Entonces, lo ideal sería usar medidas de barrera como el cubrebocas, ¿no? Que es la estandarizada. En el caso de los niños, ¿pueden hacer actividad física con el uso de cubrebocas o no se sugiere? Sí, sí se puede. Realmente no hay estudios que hablen acerca de que
cubrebocas disminuye la cantidad de dióxido de carbono o de oxígeno al momento de realizar actividad física. Pero bueno, a mí me preguntas, yo he corrido con cubrebocas y realmente sí te sofocas, ¿no? Entonces Sí. es complicado hacerlo. Lo ideal es que si van a tomar una clase al aire libre, una clase con más personas, que sea al aire libre en lugares que estén muy ventilados, ¿no? Metro y medio de distancia, y con esto pues yo disminuyo la posibilidad de contagiar, ¿no? O solo guardar el cubrebocas para actividades que sean más aeróbicas, a lo mejor estas partes de taekwondo que únicamente son golpes o realizar las katas, que es lo que realizan, a lo mejor no le confiere, no le genera que el niño se sofoque, ¿no? A lo mejor en estos periodos de tiempo puedo usar mi cubrebocas y únicamente cuando los ponen a correr, pues retirarlo, ¿no? Ok, sí, tratar de mantener las medidas de prevención, que era un poco lo que mencionábamos al principio, un poquito más fuertes, ¿no? Si yo ya decidí como papá o como familia que mi hijo va a asistir a cualquier lugar, pues entonces cuidar que todas estas medidas se cumplan, ¿no? El lavado de manos, la sanitización y todos estos procesos. Hay una pregunta de Dulce que nos dice Adimor, no sé si es el nombre de un medicamento, como tratamiento para COVID, ¿realmente disminuye los riesgos del síndrome inflamatorio y acorta el periodo de la enfermedad? No, el Adimod bueno, hay otros jarabes como el Broncovaxón, bueno, muchos otros, lo que tienen sus indicaciones específicas para pacientes que tienen problemas respiratorios frecuentes, que tienen algún tipo de inmunodeficiencia, y generalmente no tienen como mucho efecto, ¿no? No son como tal un tratamiento. Se han utilizado pues por mucho tiempo para manejo de tos recurrente o de infecciones respiratorias frecuentes, pero realmente como para tratamiento de coronavirus no tiene ninguna No hay evidencia. evidencia, ok. Va que va. Vámonos entonces al último punto. Ahora sí, escríbenos todas las dudas con respecto a la vacunación. Dice, tengo un hijo de 17 años que tuvo cáncer y actualmente está esperando cumplir 18 para la vacuna del COVID. ¿Es recomendable una vez que cumpla la mayoría de edad que se coloque la vacuna? Okay, pues esto depende, ¿no? O sea, si ya estamos en una fase de vigilancia que le llaman del cáncer, en la que ya no se utilizan ningún tipo de quimioterapias ni de medicamentos que supriman las defensas, no hay reportado ninguna contraindicación hasta ahora para la aplicación de vacunas, más que la alergia a alguno de los componentes de la vacuna, ¿no? Como tal. Entonces, yo preguntaría, bueno, y en pacientes con cáncer, el tipo de vacuna que no están permitidas, o bueno, que están contraindicadas, son las que tienen a los virus vivos o al virus vivo atenuado, ¿no? Entonces, ningún tipo de vacuna hasta ahora contra COVID tiene al virus como tal inactivado. Tienen el material genético, tienen algún otro tipo de virus que desencadena la respuesta inmune similar a la enfermedad, pero no hay ninguna vacuna que tenga el virus como tal. Entonces, de manera general, yo diría no hay ninguna contraindicación para vacunarlo, pero sí hay que valorarlo, o que sea valorado por su oncólogo, ¿no? Ok. ¿Ya está autorizada alguna vacuna para COVID en niños? Y hablaríamos tal vez de dos etapas. Se mencionaba una vacuna para niños de 12 a 18, y si existe ya alguna vacuna para menores de 12. ¿Qué nos puedes decir de esto? No, hasta ahorita únicamente está autorizada la vacuna de Pfizer, es la única que estamos, bueno, hasta ahorita que ha sido estudiada y que no presenta ningún efecto adverso para niños, bueno, para pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, ningún otro tipo de vacuna hasta ahora está autorizada. Probablemente en unos meses salgan estudios para más vacunas, pero hasta ahorita solo hay con Pfizer y con Moderna, que recientemente se autorizó, ¿no? Ok. Tengo un hijo alérgico al paracetamol y a la carne de res. ¿Se le puede aplicar la vacuna contra COVID-19? Sí, como te comento, pues la única contraindicación para no aplicar la vacuna es que tengan una alergia, y se les llama anafilaxia, o sea, que tengan una alergia grave a algún componente de alguna vacuna, ¿no? Entonces, si está demostrado únicamente que es alérgico al paracetamol y a la carne de res en este caso, pues no hay como ninguna contraindicación, ¿no? Okay. Pero puede haber alergias a otro tipo de vacunas que sí contraindiquen la aplicación de esta, ¿no? Entonces ya sería manejarlo por el alergólogo de cada
de cada uno de los niños. En el caso de estas vacunas que mencionas que ya están autorizadas o que ya se han hecho estudios para niños, ¿cuál es el periodo de protección específico que nos ofrecen? Pues todavía no se sabe, ¿no? O sea, realmente lo que se estudia se publica y ya después a partir de eso pues surgen más estudios, ¿no? No se sabe incluso con las primeras, el primer periodo, la primera tanda de vacunación que fue a partir de enero aquí en México, pues muchas personas continúan con inmunidad ya pasando estos 6 meses, ¿no? Que se decía que esta vacuna te iba a proteger 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, no se sabe, yo creo que falta más tiempo, o sea, si apenas se van a autorizar en niños, yo creo que va a tardar todavía a lo mejor un año más en saber cuánto tiempo te va a dar de protección alguna vacuna, ¿no? Pero hasta ahorita se habla de que en promedio son 6 meses hasta un año dependiendo de la persona. Ok. Ya nos pregunta que si una persona es alérgica a las sulfas, ¿es recomendable que se vacune? Bueno, ya decías que solamente que sea un factor particular de la vacuna sería una contraindicación, ¿no? Dice, Cari, buenas tardes, mi hijo tiene 10 años y está en alergología con vacuna sublingual. A él como a sus 2 hermanos, uno de 15 acaba de acabar el tratamiento y el otro de 17 ya les dio COVID. ¿De qué manera sé si realmente creó anticuerpos y de qué manera puedo fortalecerlo en caso que no, su sistema inmunológico? Bueno, sí hay forma de saber si tenemos anticuerpos, sí hay pruebas de anticuerpos que ya comentábamos. Pues miden la cantidad de inmunoglobulina que tiene cada paciente, ¿no? Entonces, si hay forma de conocerlo, no se recomienda porque pues no tiene mucho caso. Si estamos seguros de que les dio la infección, no tendría caso saber si todavía tiene defensas. A lo mejor en un tiempo, a lo mejor ya pasaron 6 meses y quiero saber si todavía tengo defensas, estoy protegido, pues podríamos hacer una prueba de anticuerpos nada más, ¿no? Sería pues lo recomendado, que no está tan recomendado, ¿no? Y la forma de proteger al sistema inmunológico, pues confía, o sea, si tenemos ya el antecedente de haber tenido la infección, estamos casi seguros que tenemos defensas contra este tipo de virus, ¿no? Entonces, pues no hay como tal alguna medida para recomendar más que las medidas generales que ya comentamos desde el principio. Ok. Nos dicen que si es normal la cianosis peribucal, ahorita nos dices qué es esto, porfa, que se da después de una aplicación de la vacuna COVID. La cianosis es la coloración azul de la boca o de las manos o de los pies o de cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces, cianosis peribucal es coloración azul alrededor de la boca. No es normal, realmente están ya bien establecidos los efectos que pueden tener las vacunas después de la aplicación y generalmente son pues sintomatología de resfriado común, dolor en la zona y ya en personas más, en casos más raros, podemos tener algunos síntomas más graves, ¿no? Pero estos son extremadamente raros, así 0.01%. Pero no, la cianosis no es una complicación de la colocación de la vacuna, más bien habría que ver o evaluar bien el caso en específico. Ok. Una persona nos comenta que hay un video circulando en redes sociales de un doctor que señala que la vacunación en pacientes pediátricos va a ser por vías nasales. ¿Tienes alguna información de este tipo de método de vacuna? ¿De qué tan viable es? ¿O si llegará a México tal vez así? Pues sí hay varios tipos de vacunas, ¿no? O sea, no se me haya descabellado pensar que en niños va a ser así. De hecho, hay vacunas, por ejemplo, un subtipo de vacuna contra influenza es de aplicación nasal. Pero bueno, esto depende del laboratorio, ¿no? Probablemente sería como menos traumático para los niños que les aplicaran una vacuna por esta vía. Todavía no hay nada reportado, no hay nada documentado. Sí, a lo mejor de la vacuna que hablaban que podría ser de esta manera es la vacuna rusa, pero todavía no hay nada documentado, no hay nada establecido por el instituto de allá que se llama Gamaleya, todavía no hay nada establecido por ellos. Ok. Mi nieta tiene 9 años, tiene rinitis alérgica, le mandó su pediatra a realizar una timpanometría bilateral. ¿Corre riesgo? ¿La podemos realizar? Claro, si todos los estudios que recomiendan o que mandan los pediatras, pues es necesario realizarlo, ¿no? No hay ningún riesgo porque no está expuesta a
algún contagio por aerosoles en ese momento, ¿no? Únicamente pues está ella en su estudio y ya todos tienen cubrebocas, no hay como un riesgo, ¿vale? Ok, nos están haciendo varias preguntas en ambos chats que no voy a mencionar porque únicamente vamos a hablar de pacientes pediátricos y ya están haciendo preguntas relacionadas a adultos. En el caso, como lo mencionamos, pues Luis Fernando es un especialista pediátrico, entonces en su momento vamos a traer un especialista que ha tratado adultos. Yo sé que suena igual porque de alguna manera dice, pues si ven niños con COVID, los adultos funcionamos igual con COVID, pero creo que él me da la razón, no somos lo mismo. Entonces, voy a omitir las preguntas que no estén relacionadas con pacientes pediátricos para enfocarnos únicamente en este tema. Dice, se recomienda que lleve a mi niño al dentista. ¿Hay alguna, ahora en tiempo de COVID, lo que mencionabas, ¿no? Tratar de seguir las normas de nuestra vida siempre y cuando no afecten, y tengamos estas medidas de prevención. ¿No hay algún factor como tal que diga que no puedo llevar al niño a un doctor en particular o algún tipo de especialista o estudio o análisis? En el caso de los dentistas, pues yo creo que la mayoría las personas tienen miedo por el uso de instrumentos, ¿no? En la boca y que comparte con algún otro tipo de pacientes, pero pues todos los dentistas, los odontólogos tienen que hacer desinfección de los utensilios que utilizan, ¿no? Para la revisión de los niños. Entonces, pues no, yo te diría que no hay ningún riesgo. Exacto. Ok. Claudia nos dice que una mujer embarazada es más probable que obtenga esa inmunidad del bebé o solo han sido rumores y con qué vacuna específico. Bueno, esa pregunta ya la habíamos respondido y nos decías que sí, que hay algunos casos donde la mamá que ya está vacunada, el niño tiene inmunidad, ¿no? Sí, puede, incluso no solo con ese tipo de virus, hay muchas defensas, muchas inmunoglobulinas que se pasan por leche materna, ¿no? Entonces, justo en esta semana estamos en la semana de lactancia materna, entonces, pues sí, denles leche materna a sus hijos y no hay ninguna contraindicación, ¿no? Al contrario, los están protegiendo de algún otro tipo de infección, ¿no? Y de mejorar su sistema inmunológico. Claro, hay un video ahora que lo mencionas muy interesante que circula en internet que habla sobre cómo la leche cambia la consistencia, el color, de acuerdo a las enfermedades o de acuerdo a las necesidades que pudiera tener el niño en particular. Entonces, si alguien quisiera profundizar, hay bibliografía muy interesante que igual el doctor Luis nos podría compartir para hacérselas llegar. Nos dicen, en su experiencia, ¿qué tan frecuente se ha dado el COVID en menores de 12 años y qué tan agresivo ha sido? Bueno, pues yo trabajo en un hospital de tercer nivel. Realmente sí, el número de pacientes que vimos no fue, o sea, fue muy poco comparado con el de los adultos que hubo, ¿no? Realmente fue mínimo y el índice de mortalidad fue muy bajo. O sea, desgraciadamente los niños que se murieron eran niños que tenían algún otro tipo de enfermedad, ¿no? Principalmente leucemia, cáncer, o alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Son pocos, realmente son pocos los casos que llegan a complicarse, la mayoría tiene síntomas leves o los que hospitalizábamos pues era porque requerían oxígeno, pero realmente la evolución fue favorable, ¿no? Entonces, pues en general así sigue siendo hasta ahora. Ok. Laura Gómez nos dice que en el caso de los adultos se utilizó dióxido de cloro. Bueno, primero tendríamos que hablar sobre si es viable o no y si se recomendaría como tratamiento preventivo en niños con esta sustancia. El dióxido de cloro, pues realmente se estuvo utilizando mucho tiempo sin evidencia, ¿no? Los que defendían su uso decían, no, es que sí mejora, es que si tú estás diciendo que utilizando cloro el virus se muere, pues obviamente si yo me tomo el cloro, pues ya, ¿no? El virus se va a morir dentro de mi cuerpo, ¿no? Pero no, la realidad es que no es así. Es un producto que puede llegar a generar muchas alteraciones a nivel pulmonar y alteraciones que van a ser irreversibles, ¿no? Hace poquito me mandaron un artículo del dióxido de cloro, ya así como diciendo, se comprueba que el dióxido de cloro sí funciona, pero ya revisando el estudio, pues deja mucho que desear, ¿no? Tiene muy pocos pacientes que se utilizaron. Lo que te comentaba, ¿no? Que utilizamos medicina basada en evidencia. Entonces, no hay como una población muy, muy amplia que tampoco yo creo que la gente, si tú le dices, bueno, te voy a meter a un estudio y te vas a tener que tomar esta cantidad de dióxido de cloro,
pues te va a decir que sí, ¿no? Porque sabe que puede ser nocivo para su salud. Entonces, no, yo no lo recomiendo. La verdad es que no sé de dónde surgió esta idea, pero no, yo no lo recomendaría para nada. Claro, y creo que es importante que retomamos este aspecto que decíamos al principio de no darle a los niños nada que no sea recomendado por un especialista, en este caso el pediatra. No, si yo como mamá tomo ciertos suplementos alimenticios de ciertas marcas o sigo cierto tipo de hábitos, no quiere decir que el hecho de que yo lo esté haciendo lo pueda hacer en niños. Uno, dos, muchas veces como papás hacemos cosas sin que estén avaladas por un médico, ¿no? Porque la amiga vende X sustancia milagrosa y yo me la tomo y no pasa nada de niños. Entonces, sí tendríamos que puntualizar y ser conscientes de por qué lo estamos haciendo. En el caso de que yo esté tomando algún suplemento alimenticio por prescripción médica, pues la prescripción médica se me dio a mí como adulto, no al niño. Entonces, a menos de que el especialista lo haya recomendado, y creo que algo tal vez muy fácil y muy complicado es asistir al especialista, en el sentido de decir, a ver, yo como mamá tengo dudas, ¿no? Por alguna razón en particular, me da miedo esto, tengo dudas, no sé si mi hijo puede estar o no con anticuerpos, quiero estar más prevenida. Creo que la mejor forma de lograrlo es llevarlo al especialista, y entonces el especialista hará una evaluación general. No checará tal vez su talla, su peso, el estilo de vida que lleva el niño, y él determinará si es viable o no que apoyemos con algún tipo de suplemento o con un cambio de dieta incluso, ¿no? Puede ser que, bueno, yo digo, es que estoy preocupada por mi niño y me preguntan qué come y respondo la marca con G y la marca con D y el chocolate, no te pasa, llegan a consulta y están muy preocupados, pero no llevan un estilo de alimentación tal vez adecuado. Entonces, tal vez sí somos como papás a veces incoherentes. Me preocupo, pero poquito, porque cuando me tengo que preocupar por tal vez cuidarlo en la alimentación, no lo hago. Entonces, sí tendríamos que ver como papás qué estamos haciendo. Y volvemos, ante cualquier duda, asistir a un especialista. Mira, Brenda me leyó la mente. Brenda nos hablaba del pulmarón y la vitamina D si ayuda a reforzar su sistema. Insisto en esta parte. El pulmarón y la vitamina D te la recetó un especialista después de haber evaluado a tu hijo, o tu vecina o tu mamá o Google me dijo que la tomara. Entonces, platícanos si quieres un poco tal vez de las consecuencias del automedicarse o automedicar en este caso a los niños. ¿Tienes algunos casos en particular que nos pudieras expresar para que las mamás estén como más conscientes de qué pasa cuando hacemos este tipo de acciones? Sí, pues no solo de ahorita con la pandemia, sino desde pues hace ya varios años, que lo que te comentaba hace rato de que muchas abuelitas les dicen, dale té de esto, dale los remedios, ¿no? Sí llegaron a algunos niños a complicarse porque obviamente la madurez intestinal no era la adecuada y algunos murieron, ¿no? Entonces, el utilizar medicamentos que no están aprobados o remedios o el dióxido de cloro o cualquier otro, pues no, tienen que ser supervisados por un médico o por un especialista en el área, ¿no? En cuanto a esto que comentaban del pulmonarom y de la vitamina D, bueno, hablando específicamente de la vitamina D, sí se ha visto que los pacientes que tienen COVID grave tienen deficiencia de vitamina D, ¿no? Sí hay un estudio ya bien establecido de eso, y por eso es que en muchos centros hospitalarios, como los niños tienen síntomas leves, únicamente se comprobaba que pues sí tenían deficiencia de vitamina D y se les daba tratamiento con vitamina D, ¿no? Pero esto no es para todos, o sea, hay niños que sí tienen deficiencia o que sí están desnutridos o que sí tienen alguna deficiencia no solo de vitamina D, sino de vitamina C o vitamina A, y hay que suplementarlos, pero cada caso es especial, es específico y cada cosa tiene sus indicaciones, ¿no? El pulmonarom sí ayuda en algunos casos, pero no en todos. Entonces, si el pediatra se lo mandó en este caso a ella, pues puede ser que haya sido, bueno, que tenga su indicación específica y que tiene que tomarlo, ¿no? Entonces, exacto, hay que confiar en sus pediatras. Sí, Anita nos preguntaba igual en el chat si podríamos dar algún tipo de vitaminas en particulares que ayudaran a los niños, o algún tipo de recomendación que pudiéramos de medicamentos. Pues insistimos, no podemos dar como tal una recomendación porque cada caso es particular. Algo que acabas de decir ahorita creo que es importante que lo puntualicemos.
tal vez yo tengo dudas porque no estoy acudiendo a un especialista y no quiero echarle tierra a ningún médico general. Obviamente cada uno cumple su función, pero no va a ser lo mismo que tal vez en una consulta de 5 minutos rapidito yo le pregunte a un médico general, que además sería falta de ética, pero tal vez yo voy como adulto y le digo, oiga, ¿y qué le doy a mi niño para que no le pase nada? Y el médico me dice, bueno, puede darle vitaminas, pero tal vez me lo dijo como a manera de decir, tráigalo, lo checo y vemos si necesita. Y a veces como papás parece que nos dijeron, ve a la farmacia, cómprala y dásela, ¿no? Entonces sí tendríamos que decir, ok, volvemos. Si yo tengo la duda, creo que la parte que decías al principio de la prevención va relacionada un poco a esto. Cuando nosotros solamente acudimos porque ya está enfermo, no asociamos que los especialistas nos pueden apoyar a hacer lo que estás haciendo ahorita, que es resolver dudas. Y entonces a través de este medio ya tú puedes decir, ok, yo puedo ir a una consulta contigo sin que mi niño esté enfermo y decirte, de verdad estoy muy preocupada, échame la mano. Y entonces, platícanos un poquito tal vez el proceso. Imagínate que yo llego como mamá preocupada, mi niño tiene, ¿qué les gusta? 6, que es como el promedio de niños que vimos aquí. Mi niño tiene 6 años y te digo, soy una mamá muy preocupada y no quiero que le pase nada. ¿Cuál sería el proceso que harías ahí para evaluar si conviene o no conviene darle algún suplemento alimenticio? Pues uno realmente hay que evaluar si el niño o bueno, la familia tiene factores de riesgo para tener algún tipo de infección o de enfermedad, ¿no? Por la que las mamás están preocupadas. Generalmente esto pasa cuando son mamás primerizas, ¿no? Ya con el segundo hijo, pues ya como que están más relajadas y ya no les da miedo todo lo que ven, ¿no? Desgraciadamente hay como mucha falta de información o información falsa, más ahorita en redes sociales. Me he encontrado con personas que dan consejos de salud, incluso en TikTok, o sea, entonces, y la gente los sigue y les hace caso, ¿no? Entonces, este, realmente el proceso de estar en una consulta presencial, pues por eso se llama consulta, ¿no? Tú brindas el tiempo a una persona para resolver sus dudas, para revisar al niño específicamente, o sea, porque como pediatra sí hay datos de alarma que nosotros tenemos que evaluar mes con mes o año con año, en búsqueda de enfermedades más comunes en México, ¿no? Por ejemplo, enfermedades que predominan, diabetes, tuberculosis o algunas otras, ¿no? Porque somos zonas donde hay contagios de estas enfermedades, ¿no? Y mucha gente no lo sabe. Entonces, pues eso, de eso se trata, de resolver las dudas, de evaluar integralmente al niño, incluso en alguna videoconsulta, que ahorita tenemos esta herramienta de la tecnología que nos puede ayudar demasiado. Entonces, pues realmente los medios los hay, ¿no? Nada más es como papás estar consciente y prevenirlo, ¿no? Ok. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Dice, una joven tiene 18 años y en este momento tiene COVID. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para aplicarse la vacuna? ¿Hay un tiempo específico de que te dio COVID para que puedas vacunarte? Bueno, hay muchos infectólogos que hablan de que al siguiente día, después de haberse dado de alta, se puede aplicar la vacuna, ¿no? En general, si hablamos que el pico de la enfermedad son 14 días, entonces después de 14 días del contagio se puede aplicar la vacuna, o yo les digo siempre a mis pacientes 10 días después del último síntoma. Ok. Areli nos comenta en el chat, desafortunadamente nuestra cultura es así, una simple gripa o empacho, o le cayó mala sopa y dale un tecito o X situación. Y si no tengo un pediatra de cabecera y me he visto en la necesidad de un médico general por economía o cercanía, puede pasar, ¿no? Me quedo con la duda de que si solo es inflamación estomacal o no es el comienzo de un síntoma de COVID. Creo que sí es importante y también mencionar, digo, tú trabajas en el hospital La Raza, que es un hospital no privado, es un hospital, sí, con ciertos beneficios para trabajadores, ¿no? Particulares que tienen este tipo de acceso. Pero, ¿cuál es el proceso? Es decir, yo tendría que llevar a mi niño, en el caso de que tuviera síntomas de COVID, ¿a qué lugar? En el caso del IMSS, por ejemplo, ¿a dónde lo tengo que llevar? ¿Me voy directo a La Raza? ¿Voy a mi médico familiar? ¿Hay algún triaje? ¿O qué tengo que hacer con el proceso de los niños? Claro, pues sí, dependiendo de los síntomas, ¿no? que tenga. Uno, hay que identificar cuáles son los síntomas de gravedad, que ya los comentábamos, que es la fiebre que persiste más de 24 horas, que mi hijo esté somnoliento o que tenga algún tipo de confusión, que tenga dolor abdominal, que sea muy importante, que sea incapacitante, que tenga dificultad para respirar
o esto que comentábamos de la cianosis, ¿no? Coloración azul de boca, manos, pies, ¿no? Estos son como de los síntomas más importantes que me hablan de que mi hijo ya tiene una insuficiencia en algún órgano de su cuerpo y que es necesario que sea evaluado en un servicio de urgencias, ¿no? Si mi hijo únicamente tiene fiebre y tiene moquitos, bueno, pues esos no son síntomas de gravedad, ¿no? Lo puedo tratar con algún medicamento que me haya dicho mi pediatra en una consulta virtual y ya, ¿no? El proceso de llevarlo a algún servicio, pues generalmente, si es, por ejemplo, en el caso de servicios de salud públicos, pues cualquier servicio de pediatría, ¿no? Ya a partir de ahí, actualmente, si tienen algún síntoma que sea sospechoso de COVID, que puede ser cualquiera ya a estas alturas, se les toma la prueba, se aísla un momento, se les toma la prueba y si sale negativo, pues salen del área de aislamiento, ¿no? Y ya se empieza a estudiar qué es lo que puede tener, no habiendo corroborado que no es una infección por coronavirus, ¿no? Se busca cualquier otro tipo de etiología que, como te digo, se puede confundir con muchas otras enfermedades, ¿no? Más en pacientes que son susceptibles, puede confundirse con alguna otra cosa, ¿no? De los que más se llegaron a confundir durante la primera parte de la pandemia fueron apendicitis o gastroenteritis, ¿no? Esos fueron de los más comunes. Ok. Nos están preguntando en el chat dudas todavía relacionadas al tema de las vitaminas. Nos preguntan si la vitamina B12 y el pulmonarom sirve con tratamiento post-COVID y nos preguntan que en el caso de hijos de personal que trabaja en área COVID, ¿hay alguna otra recomendación para poder aumentar las defensas? ¿Podríamos dar alguna recomendación general o si es necesario tal vez valorar cada uno de los casos? Yo creo que sí es necesario valorar cada uno de los casos. No hay como algún medicamento que yo te pueda decir que mejora las defensas. El pulmonarom sí ayuda, o sea, pero obviamente, como te digo, desde el principio tiene sus indicaciones. La vitamina B no se ha visto asociada a COVID, o sea, no porque yo tenga deficiencia de vitamina B voy a tener un COVID grave, no. La única vitamina que está demostrada es la vitamina D, pero igual tiene sus indicaciones específicas. Y en el caso de personal de salud que trabaja en áreas COVID, pues sí me tocó ver mamás, ¿no? Compañeras que se aislaban de sus hijos o de su familia para no contagiarlos, ¿no? Entonces, únicamente las medidas que serían para evitar los contagios es el uso de cubrebocas. O sea, si yo sé que ayer tuve una guardia y estuve en el área COVID, pues obviamente no voy a llegar a mi casa como si nada, ¿no? O sea, de preferencia pues usar un cubrebocas, doble cubrebocas, o sea, ya se ha visto que la carga viral al usar doble cubrebocas es menor, entonces usar doble cubrebocas, un KN95 y uno de tela, o uno de tela y uno de tricapa, y pues mantener las áreas ventiladas, limpiar las superficies bien, y pues ya esas son como las medidas, así como de medicamento, pues no, al menos que tuviera una patología que lo predisponga, pero pues ya sería necesario evaluar cada caso. Ok, y volvemos, ¿no? Esta parte de sí fomentar la asistencia a la consulta y no fomentar la automedicación, y que la automedicación incluye vitaminas, y este es creo que uno de los puntos que todos nos vamos a llevar de la conferencia del día de hoy, que la automedicación, incluyendo vitaminas y remedios, puede ser riesgosa y más en niños, ¿no? El doctor ya nos mencionó casos delicados de niños que tomaron un aparente simple té y que pueden ser incluso mortales. Ok, Susi, no, está muy triste porque dice que acaba de llegar. No te preocupes, Susi, acuérdate que la conferencia está siendo grabada y a partir más o menos 2 días hábiles van a poder entrar a nuestro canal de YouTube. Buscan en YouTube la palabra IGACEM, ahorita se los escribo en mayúscula, y automáticamente van a tener acceso a este y a todos los videos anteriores. Esta es la segunda semana de salud que tenemos. La primera semana hablamos de mitos de ginecología, también se la recomiendo, estuvo muy interesante, y tenemos semanas programadas. La siguiente me parece que es urología, porque ya tuvimos ginecología, ahora nos toca urología. Entonces vamos a estar teniendo varios temas de salud. Igual acuérdense que son IGAFans, entonces se vale que nos escriban tanto en redes sociales como en chat si quieren algún especialista. Ahorita nos enfocamos en pediatría, ya tenemos también contemplado un especialista de COVID en adultos para que nos hable de ese tema, pero bueno, si hubiera alguna cuestión particular que quisiéramos que retomáramos, pues con todo gusto estamos para ustedes, nos pueden mandar un mensaje. Esmeralda, ¿qué opina de los sanitizantes en el uso del hogar? ¿Son buenos o malos para los niños? O sea, en el caso de uso con cuestiones con niños.
Pues realmente no hemos visto incremento no sé, porque sí se pensaba, o sea, que con con el uso de cloro principalmente o de tanto alcohol en los domicilios, podríamos llegar a tener más enfermedades respiratorias, ¿no? Realmente bueno, hablando de mi experiencia, ¿no? Porque realmente publicaciones no ha habido asociadas a sanitizantes o a uso de cloro en domicilio, no he leído nada, bueno, no hay escrito nada al respecto, pero sí pensábamos que íbamos a tener más neumopatías, ¿no? Pero no, realmente no, el uso de sanitizantes no se ha visto reflejado en más enfermedades respiratorias ni en ser tóxicos. Obviamente, todo el uso de cosas que pueden llegar a ser tóxicas, pues puede llegar a generar algún tipo de riesgo en todos los niños por ingesta, por caída en los ojos, pero realmente no hay como una medida preventiva que se agregue más a las que ya conocemos, ¿no? Únicamente, pues sí, marcar bien todos los recipientes y ya. Y ojo, esto de estar sanitizando, pues ya hablamos como de las medidas básicas de protección de COVID, ¿no? Y el sanitizante no es una de esas, no es uno de ellos, o sea, si yo estoy limpiando con el piso de mi casa con cloro, pues no es necesario que yo esté echando cloro todo el tiempo, ¿no? Esto no me va a ayudar a que el COVID se vaya, ¿no? Es mejor limpiar normalmente como se limpia siempre la casa y mejor abrir las ventanas para que fluya el aire, ¿no? Y haya menos cantidad o menos concentración del virus en dado caso de que llegue a haber. Si tuviéramos que elegir entre lavar la ropa o usar sales cuaternarias de amonio, ¿cuál es mejor? Pues lavar la ropa. Sí, lavar la ropa. Además de que es menos riesgoso para el contacto que pueda tener el niño. Claro. Dice que Anita nos comenta en el chat, vive en la región Huateca, hace mucho calor de 36 a 40 grados. ¿Qué puedo hacer para que mi hijo de 4 años use el cubrebocas? Porque hasta nosotros sentimos que es algo asfixiante. Claro, pues como les comentaba, sí, ¿no? No hay como un estudio que diga que el cubrebocas Impide disminuye el oxígeno el CO2, ¿no? El dióxido de carbono. Pero, pues si tú lo usas mucho tiempo, obviamente te sofocas, ¿no? Uno, por ejemplo, en el año pasado que estábamos dentro del área, que usábamos cubreboca y hasta careta y mascarilla, pues obviamente sí te sofocas, ¿no? Yo le diría, si no está realizando alguna actividad o si no está en riesgo, pues no tiene caso que lo esté usando, ¿no? Si el niño está en su casa, o únicamente convive con sus padres, pues no tiene caso que tenga cubrebocas, al menos que alguien esté contagiado, ¿no? O que tenga algún factor de riesgo para haber adquirido la infección. Pero si no, pues no es necesario que lo use, al menos que esté en alguna actividad, que lo ponga en riesgo, ¿no? Claro. Mi hijo tiene ojos rojos, irritados, tos y lagañas. ¿Puede ser indicadores de COVID? Claro, bueno, hay que ver, ¿no? El antecedente, ¿no? Ya con dos, yo le agregaría ahí, si tiene fiebre, pues sí, ¿no? Probablemente, ¿no? Puede ser que sea algo alérgico, o sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Una rinitis alérgica, pueden ser varias cosas, se tendría que evaluar pues en una consulta y lo más importante es que como mamá, bueno, como papás, sepan los antecedentes, ¿no? ¿Qué actividades hemos hecho en los últimos días, en la última semana que puedan poner en riesgo a mi hijo, ¿no? Y si lo están sospechando o si alguien más en la familia está enfermo o un contacto cercano está enfermo, pues obviamente yo diría que sí es. Ok. ¿Cuáles son los parámetros de alerta para fiebre? Bueno, se dice que, bueno, está descrito que la fiebre es más de 38.3, ¿no? Pero las fiebres en COVID son más altas. Generalmente son 39, 39.5, ¿no? Entonces, si yo tengo al niño que tiene más de 38.3, eso ya es fiebre. Y si es menor de 4 años y tiene más de 39, pues es un factor de riesgo para una convulsión por fiebre, ¿no? Ok. En el chat nos dice Angie, el Redoxon es recomendable, insistimos, ningún medicamento o multivitamínico es recomendable a menos de que el especialista, después de una valoración, lo haya determinado. Sí, dime. lo más importante es, no hay medicamentos preventivos, ¿no? O sea, no hay ni vitaminas, no hay nada preventivo. O sea, únicamente se da el tratamiento cuando ya tenemos la infección o qué es lo que le está causando en esta y en cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces,
si yo no tengo deficiencia de vitamina C o de algún otro tipo de vitamina, pues no tiene caso que la esté tomando, ¿no? Mejor como bien o mejor busco qué alimentos son los que tienen vitaminas que yo creo que me están faltando y mejor ingiero más ese tipo de medicamentos, de alimentos saludables, ¿no? Ok. ¿Existe alguna evidencia científica que soporte la práctica de la sanitización por medio de aspersión en los autos o incluso para salir a las áreas contaminadas? No, como les comento, no hay, ya está demostrado cuál es la medida, la forma en la que se adquiere el virus. Sí, obviamente la sanitización puede ayudar para prevenir otro tipo de enfermedades o de virus o bacterias o de hongos que hay en el ambiente. Esto pues no lo descarto, pero específicamente para COVID no es. Al No sé. menos, por ejemplo, que hablando en, no sé, en personas que trabajan en taxis o en Uber o alguno de eso que suben a sus coches a personas que están contagiadas, que se la pasan tosiendo durante el trayecto, obviamente pues tengo que abrir, ¿no? Que ventilar el coche, tengo que limpiarlo para evitar que realmente el riesgo de contagio por superficie es muy bajo, casi no se ha visto contagio de esa manera, es casi nulo, pero pues en estos casos sí se recomienda, ¿no? Que se ventile el lugar. Ok. Los cubrebocas tricapas son propensos a desarrollar el hongo cándida. ¿Cómo se podría evitar ese problema y cada cuándo debemos de cambiar el cubrebocas? Una pregunta que no habíamos tomado, ¿cierto? Claro, es que pues el cubrebocas, el tricapa únicamente se tiene que usar por 2 horas, ¿no? Por eso es que ha aumentado tanto la contaminación, porque se sugiere que únicamente se utilice por 2 horas y se cambie, ¿no? Entonces, en ese caso, si yo no estoy expuesto a alguna actividad de riesgo, pues yo sugeriría usar un cubrebocas de tela y encima un cubrebocas tricapa si me voy a exponer, ¿no? Si no, pues únicamente con mi cubrebocas de tela. Perfecto. Pues con esta pregunta cerraríamos entonces ya el día de hoy. Agradecerles a ustedes que hayan estado con nosotros e invitarlos a los que quieran participar en la foto del recuerdo, que vayan abriendo sus cámaras. Y mientras nos van abriendo las cámaras, nos están preguntando que si podemos compartir tus datos. ¿Nos autorizas, Luis, que podamos compartir tus datos para la gente que te quiera contactar de manera directa? Sí, claro, claro. Ok. Adelante. Ahorita se los pongo por los dos chats. Ahorita, si quieres, Luis, ayúdame a poner en el chat de aquí tus datos y ahorita en el chat del WhatsApp lo pongo yo. Y, ok, en el caso del KN, del N95, bueno, tendríamos que hablar KN95 y N95, que son dos cosas diferentes. ¿Cuál sería el tiempo de duración? Bueno, depende del uso, ¿no? Realmente, si tenemos un uso constante y depende de la exposición, ¿no? Se habla de que el KN, que es como el que más se está comercializando, puede durar hasta 2 días, dependiendo del uso, ¿no? Y entonces algunas personas lo utilizan un día y hay estudios que comentan que, bueno, hay algunas medidas para el cuidado de los KN95, pero algunas personas los dejan al sol, otras personas los someten a rayos infrarrojo para disminuir la cantidad de carga viral en caso de estar en contacto, ¿no? Pero en general es de 1 día a 2 días dependiendo del uso. Ok, perfecto. Ok, entonces ayúdenos, ahorita les pasamos los datos. ¿El KN95 se puede lavar y volver a usar? No. Solamente el de tela es el lavable, ¿no? Solamente el de tela, ajá. Si se lava, pues pierde toda su efectividad. Realmente el KN95 tiene como todas las telas entrelazadas y si se mojan, pues pierde toda su efectividad, ¿no? Ningún tipo de cubrebocas se lava más que los de tela, ¿no? Ok. Y los de tela, pues se sugiere que se laven diario. ¿Cuál sería la efectividad entre los cubrebocas? Si tuviéramos que escoger del más efectivo al menos efectivo, ¿cómo quedaría la escala? Pues el más efectivo es el N95, luego el KN y luego el tricapa y hasta el último el de tela, ¿no? Pero para el público en general se sugiere únicamente el uso de tricapa, ¿no? De tricapa, y si voy a estar sometido al lugar donde hay mucha gente, que voy al centro comercial, a lo mejor me puedo poner un KN95 y encima un tricapa para mejorar la efectividad. Algo importante, tiene que ser sin válvula, ¿es correcto? Sí, sin válvula. O sea, la válvula lo que hace es que te va a proteger, ¿no? O sea, los que tienen válvula te protegen a ti para que no adquieras la enfermedad, pero si tú estás contagiado, al momento de exhalar, esa válvula pues se abre. Entonces, no estás ayudando a las demás personas, ¿no? Los estás poniendo en riesgo.
Súper, entonces, prendan sus cámaras, pónganse guapos, vamos a tomarnos la foto y recordarles que el jueves tenemos, les vamos a mandar ahorita la invitación, vamos a tener un panel muy interesante, vamos a hablar sobre mitos y realidades de la pandemia desde diferentes perspectivas, nos va a acompañar la maestra Julieta Espinosa Castellanos, el doctor Juan Luis García Benavides, la maestra Verónica Arteaga Castelar y su servidora. Vamos a estar el jueves a las 7 de la noche, para que podamos hablar un poco desde la economía, el ámbito social, el ámbito psicológico. Entonces vamos a trabajar un poco con esta parte. También suscríbanse a nuestro curso y recuerden que todos nuestros cursos son gratuitos, únicamente a las personas que requieran la constancia. Nosotros les mandamos una liga con preguntas y responden esas preguntas, y entonces en el caso de alumnos y exalumnos las constancias son gratuitas, entonces responden la pregunta, nos ponen su nombre completo, nos dicen exalumno o alumno de IGACEM y nos ponen los datos que solicitamos, y en el caso de personas externas les pasamos ahorita el número de cuenta, nos depositan 200 pesos mexicanos y entonces ya automáticamente ustedes pueden decirnos si quieren la constancia física o, perdón, o la constancia virtual. Les dejo el teléfono del doctor Luis Fernando Torres Pedraza, se los dicto, de todos modos está aquí, se los vamos a poner en el chat, es 55 76 88 93 51, por si alguien lo requiere, sobre todo para las personas que estuvieron en la repetición, y agradecerles que hayan estado con nosotros. Entonces, sin más, guapos todos, cámaras prendidas, sonreímos alegremente porque aprendimos muchísimo el día de hoy. Le agradecemos infinitamente al doctor que nos haya despejado tantas dudas. Y, ok, perfecto. Nada más denme un minutito a que todos acaben de abrir sus cámaras porque tenemos algunos que apenas las siguen abriendo. Perfecto. Va que va, todos listos, cuento 3 y sonreímos grande, grande, grande. Y dice, 1, 2, 3. Pues muchas gracias. Agradecerte otra vez, Luis, que hayas estado con nosotros, que nos hayas ayudado con este tema que creo que es uno de los temas que como papás más nos interesaba tener y nos preocupaba. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos también pues tus datos para poderte localizar en caso de que lo decidiéramos hacerlo. Nos mencionas, ok, me están preguntando que, ok, sí que ahorita ya me preguntaban un poco que dónde dabas consulta privada. Actualmente estás en consulta privada y aparte tienes, bueno, estás como médico adscrito en La Raza, ¿verdad? Ay, tu micrófono se quedó en silencio. Ya, perdón. Sí, tengo, bueno, estoy en La Raza, en el Hospital General La Raza, en el área de neumología pediátrica, y atiendo consultas en 2 lugares. Una es en Bosques de Aragón y otra es en Hipódromo Condesa. Ok, en el caso de las personas externas, nos preguntan que si estabas dando consultas, videoconsultas. Sí, también. Okay. Sí, que ya compartí mi teléfono, es 55 76 88 93 51, o envíenme un mail al neumo.torres@gmail.com para agendar, ¿sale? Súper, de todos modos, insisto, les ponemos los datos ahorita si quieren en el chat también, para que los tengan ahí guardados. Muchas gracias, y todos por favor ayúdenme a hacer aplausos virtuales a IGACEM, porque si IGACEM no nos hubiera dado la oportunidad de tener este espacio, todos estaríamos con dudas. Entonces, aplausos virtuales a IGACEM y agradecerles también que hayan estado el día de hoy con nosotros. Vamos a, en este momento ya acabar la transmisión, que se va a quedar grabada, y nos quedamos con las personas que quieran o que tengan alguna otra duda, nos quedamos conectados, cerramos ya la transmisión para línea. Cuídense mucho, gracias, nos vemos el lunes dentro de 15 días y el jueves también nos vemos. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Tenía una manita levantada, Javier Portillo, coméntanos, Javier, si quieres abrir tu micrófono. No se escucha. No te escuchamos, Javier. A ver. Según yo ya tienes tu micrófono abierto, pero no te escuchamos. A ver, haz prueba de sonido si quieres. No. Si quieres, si no, escríbenos, todavía vamos a estar aquí unos minutitos, por si no sé por qué no te escuchamos.
Ok. De todos modos, déjenme checo, sigo al pendiente. Muchas gracias, ok. Te mandan muchas felicitaciones. Christopher, Fermín, Norma, gracias. Karina, Yasmín, María del Río, ok, Dulce, María Luisa, Esmeralda. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Déjenme checo acá si no tendríamos alguna otra duda. Ok. Perfecto. Va que va. Pues muchas gracias, cuídense y cualquier otra duda que tengan, estamos al pendiente en los chats. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Luis. Hasta luego, gracias.